Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy vamos a tratar, voy a hablaros de un autor de cómic. Ya sé que los vídeos de cómic son los que menos se ven, pero la verdad es que me apetece mogollón a raíz de la reedición o del comienzo de reedición, ¿no?, de toda su obra desde el pasado mes de diciembre. Hoy quiero hablaros de un autor que me mola mucho, que se llama Fernando de Felipe, y entre pues sus joyitas, o al menos la primera de sus obras que yo leí, fue este Nacido Salvaje, que acaba de reeditarse por parte de ECC Ediciones, y es un autor pues que tanto a Howard el Falso como a mí pues nos enrolla mucho, y mira, me apetece mucho dedicarle un vídeo pues a su obra en cómic, 8 títulos que creo que son la mar de recomendables y pues la mar de imprescindibles. Así que sin más dilación, como siempre, empezamos. Diálogo, Howard. ¡Empezamos! ¡Cuac! Zaragozano de nacimiento, Fernando de Felipe pues fue una de las figuras más personales e identificables de ese periodo que supuso el boom del cómic español, publicado en las revistas de cómics que podíamos encontrar pues en los 80 y principios de los 90 en los kioscos, siendo pues una de las figuras más destacables de esa etapa, sobre todo de la etapa final. Su obra para el cómic es en definitiva, por un lado, icónica, lúcida, incluso podríamos decir más de 30 años después, que universal y de candente actualidad, prácticamente profética en lo que a nuestra realidad cotidiana se refiere. Y para él, pues una forma de entender el noveno arte, el cómic, como un campo de experimentación estética, narrativa e incluso transmedia, destinada a un público adulto, en un periodo donde, a diferencia de hoy, donde el cómic está mucho más asentado, pues era un medio destinado, o al menos en lo socialmente establecido, como para niños, ¿no? He de admitir, he de deciros que a mí de Felipe pues me pilló en esa época en la que, bueno, pues aunque siguiese leyendo mi Spider-Man quincenal, pues me descubrió pues todo un abanico, ¿no?, de cómic para adultos. En esa época pues tengo pues el Hardboiled de Frank Miller y el Nacido Salvaje de Fernando de Felipe como pues esas dos obras que me abrieron los ojos a otro tipo de publicaciones, y concretamente dentro del mundillo del cómic español, o al menos en lo que se refiere a los autores de cómics españoles, pues también me quitaron de la cabeza que dentro de nuestro país solo existían los Mortadelos, los Zipizapes o los Super López, siendo la mayor parte de su trabajo publicada por la extinta editorial Totime, que a muchos de nosotros tenemos que agradecer pues lo que comento, ¿no?, que nos abrirán los ojos, ¿no?, a otro tipo de productos, continuando la labor en la también extinta Glenat España de Joan Navarro, pero también siendo publicado en Estados Unidos en la revista Heavy Metal, o su obra traducida a otros idiomas para países como Italia, Alemania, Francia o Reino Unido. Y como hija de la época, pues digamos que toda su producción discurrió de forma serializada, ¿no?, en esas revistas que se publicaban, pues como os digo, 80s, en la década de los 80, principios de los 90. Es por ello que todas ellas, ¿no?, se articulan, se estructuran por capítulos, aunque bien es cierto que también todas fueron después recopiladas en bonitos tomos de la época. El primero de ellos, como os digo, este Nacido Salvaje, que es el que yo conocí, el primero que pues me dio a conocer a este autor, pero bueno, como os digo, su obra pues tampoco ha sido muy prolífica. Se compone de 8 títulos, de 8 referencias que han sido recopiladas por Totime, por la también extinta editorial 5, ¿no?, que nos trajo a Batman, Superman, el Watchmen y
por Glenat, además de toda una multitud de ilustraciones que el autor Maño no pudo publicar en otras editoriales, ¿no? Entre ellas, una de las que más me mola, creo que era la de un recopilatorio de la miniserie de Nick Furia que también editó la extinta Forum. Pero vamos, 8 títulos que forman parte de una bibliografía esencial de un autor prácticamente imprescindible, que creo que no podía estar de más candente actualidad en estos momentos. Desgraciadamente, un día llegó, se ve que se hartó o se aburrió o no le apetecía seguir haciendo cómics, aunque también lo hizo en el punto más álgido de su carrera, y nos dejó huérfanos los corazoncitos de muchos de los fans, entre los que yo me incluyo, esperando siempre con la esperanza de que este hombre volviera a la mesa de dibujo. Bien, es cierto que dejó el cómic, pero se dedicó al ensayo, al escrito ensayístico, ¿no?, sobre cine, a una labor académica en la universidad, donde creo que sigue siendo profesor. También escribió un libro súper chulo de los hermanos Coen que le editó Glenat, que tengo por ahí, que está muy guay, es muy recomendable. Y también ha hecho sus pinitos dentro del mundillo del cine, ¿no?, dirigiendo algún corto y siendo el guionista de la película Darkness de Jaume Balagueró, para mí la mejor película de la Fantastic Factory, y también hizo sus labores como asesor y adaptando el guión del Maquinista, esa película de Christian Bale que hizo antes de ponerse la capucha, el manto del hombre murciélago. Aunque nos dejó huérfanos en lo que se refiere al mundillo del cómic, dejando inacabado ese Black Decker, una historia que a muchos de nosotros nos gustaría que algún día acabase, si le apetece, si le viene en gana, o no, a lo mejor forma parte de una etapa que ha clausurado, que ha cerrado. Afortunadamente, desde el año pasado este hombre vuelve a estar de actualidad, puesto que la editorial ECC ha decidido reeditar toda su obra. Además, reeditarla en plan bien, en unos tomos cartoné súper chulos, repletos de extras, como si de una edición coleccionista se tratase, y la verdad es que muy recomendables. O sea, que es una reedición, pero que no es una reedición al uso, no es meter el material ahí a capón y ya está, sino que viene complementado con extras, con ilustraciones e incluso con algo que siempre me ha llamado la atención de este autor, puesto que, como digo, es prácticamente profético, no es un tipo que ha usado el cómic como campo de experimentación, y siendo incluso un autor transmedia mucho antes de que este término estuviese de moda, ¿no?, puesto que muchos de sus cómics, o prácticamente todos, evocan, ¿no?, canciones. De hecho, incluso en alguna entrevista escuché que él recomendaba escuchar cierta música, ciertos temas en cada uno de sus capítulos, y estos cómics, estos tomos recién editados por ECC Ediciones, vienen con con la banda sonora, ¿no? El primero de ellos, Nacido Salvaje, viene con un código para que te bajes la playlist de Spotify, y el segundo creo que ya viene con los títulos uno a uno ahí listados. De hecho, cada vez que ha salido uno de ellos, el propio autor ha publicado una playlist en la famosa plataforma de streaming musical. Así que, como os digo, un tío muy adelantado a su época. Pero vamos a empezar por el principio, por su primera obra publicada como profesional, después de haber hecho algún periplo, ¿no?, por fanzines, ¿no?, incluso por publicar una historia cortita en la revista Creepy en su primera época, en el primer volumen de Creepy, si no recuerdo mal, en el 73, una historia dedicada a nuestro amigo de Providence, a H.P. Lovecraft. Su primer trabajo fue, como os he comentado antes, este Nacido Salvaje. Una obra que comenzó de forma serializada en la revista Totem de Towtime, donde Joseph Towtime daba oportunidades, ¿no?, a autores noveles. Esto se recopiló entre los años 88 y 89, y en Nacido Salvaje, junto a otro autor muy destacable de nuestro panorama comiquero y cinematográfico, Oscar Aybar, ambos daban rienda suelta a su fascinación
fascinación por la guerra de Vietnam, un conflicto que estaba más presente que nunca en esos momentos gracias al cine, gracias a películas como Rambo, como La chaqueta metálica o Platoon, o también pues a toda esa producción de la Canon y sucedáneos, ¿no? Donde pues actioners de la época pues iban a Vietnam y la liaban parda, ¿no? Incluso siendo una de ellas desaparecido en Combate 2, donde nuestro amigo Chuck Norris mostraba sus dotes actorales, que las tiene. Pero bueno, aquí los dos autores, uno al guión y otro a los dibujos, pues mostraban esta fascinación por este conflicto, haciendo uso de su polémica y violenta imaginería. 8 historias cortas cuyo nexo, cuyo único lazo en común era la experiencia vivida por parte de los protagonistas durante la guerra de Vietnam. 8 cortes muy distintos todos entre sí, tanto en lo formal como en lo narrativo, donde interesaba mostrar pues los desastres de la guerra, ¿no? El horror del conflicto, pero también sus consecuencias, pues no mucho menos violentas ni deprimentes. 8 historias de veteranos, de excombatientes cuyo estrés postraumático pues no les permitía, no les dejaba volver a la cotidianidad previa. Todo ello combinando pues un trabajo de documentación. Ahí vemos algunas estampas que nos recuerdan pues a imágenes míticas, ¿no? Tomadas por fotógrafos de guerra, ¿no? En el momento de la guerra de Vietnam, así como elementos muy reconocibles de la cultura pop, centrándose pues en ese estrés postraumático como catalizador pues de muchos de los clichés, ¿no? de este tipo de víctimas, ¿no? Aquí veremos pues a uno que será el causante, ¿no? de una masacre en un súper, otro pues se suicidará en directo en prime time en la tele, uno de ellos será también el asesino pues de todo su clan familiar. Y aunque De Felipe aquí era debutante, pues ya mostraba aquí un dominio, una comprensión cinematográfica, ¿no? a la hora de resaltar su narrativa visual, siempre con ese estilo feísta que siempre le ha caracterizado, y pues con un dibujo con claras influencias de grandes maestros como Corben o Frank Miller. Y como os he dicho también aquí en Nacido Salvaje, la música tiene su importancia. Pasando sus páginas, pues es difícil no evocar el The End de los Doors o el Blood Brothers de Bruce Springsteen, canción que inspira uno de estos relatos. Y en definitiva, pues Nacido Salvaje es la obra de dos autores noveles, pero menuda obra, ¿no? Dos autores noveles que crean pues un auténtico dúo creativo capaz de ofrecernos pues una obra de mucha calidad. La verdad es que, como os he comentado, esta es el primer cómic que leí de Fernando de Felipe, y a mí me dejó el culo muy torcido. Es un cómic que suelo releer de vez en cuando, puesto que me gusta mucho. Incluso creo que es la obra más reeditada de Felipe, puesto que se publicó en la revista Totem, luego se recopiló en un bonito tomo, en este que os he enseñado aquí, luego lo sacó Glenat en 3 grapas y acaba de salir hace unos meses en este bonito tomo cartoné. Nacido Salvaje, muy recomendable. Para su siguiente colaboración, tanto de Felipe como de Oscar Aybar, Josep Totain les ofreció poder participar en uno de sus buques insignia, en su revista favorita, en el Zona 84. Publicación continuista, ¿no? Del también famoso 1984, siempre y cuando que los autores pues se circunscribieran a la ciencia ficción, puesto que este era el tema común, ¿no? de todas las historias de este Zona 84, una mítica de la editorial Totain. Y con este
ADN, pues nuestros autores decantarían su mirada hacia el futuro distópico, eso sí, hacia la clonación y la investigación genética, pero desde un punto de vista muy perverso. Un cómic lleno pues, de imágenes incómodas, grotescas e inquietantes gracias al estilo gráfico de nuestro protagonista. Y cabe destacar pues la experimentación del ilustrador, tanto en su estilo gráfico como en el uso de materiales, ¿no? Como de formación de fotocopias o el uso por primera vez del color. ¿Y de qué va ADN? Pues ADN es la recopilación de historias, otra vez, puesto que se publicó de forma serializada, donde se trataban temas como la manipulación genética, los experimentos descontrolados y las repercusiones que pueden tener pues, el dejar este tipo de experimentos en manos de auténticos descerebrados. Y con ADN, pues ambos dos, Óscar Aybar y De Felipe, certificaban que lo ocurrido con Nacido Salvaje no había sido coincidencia, no había sido casualidad, ofreciendo otra vez una obra pues, de gran empaque, de gran calado y de gran calidad. Lamentablemente la relación entre ambos pues, se enfrió y bueno, decidieron disolver pues, esta sociedad, este dúo creativo pues, tan genial, tan cojonudo. Una pena, la verdad. Pero bueno, como os he comentado, tanto Nacido Salvaje como ADN acaban de salir en esta colección en biblioteca Fernando De Felipe, que acaba de sacar ECC y bueno, y que acaba de anunciar las próximas entregas. Como os comento, son tomos en tapa dura, súper chulos, llenos de extras, papel del bueno, vamos, una auténtica delicia, una auténtica pasada. Y es de suponer que CC pues acabará publicando, reeditando todo el material. Pero no nos vamos a quedar aquí, puesto que voy a ir comentando un poquito pues, cada uno de los siguientes títulos que publicó este autor que tanto me enrolla, siguiendo por orden cronológico, que es como supongo que acabará editándolo ECC, con su siguiente obra, con Soul. Aquí ya De Felipe se asoció con otro guionista, con Jaime Bane, que es el seudónimo de Vicente Rodríguez, el cual estuvo ayudando pues al final de ADN. Soul es el acrónimo de Search Organization of Unknown Limits, y aquí tanto Bane como De Felipe pues aunan fuerzas para que este siga plasmando en papel sus obsesiones, es decir, la televisión como instrumento de alienación, la manipulación genética, la violencia, la mentira del sueño americano o la basura que nos ocultan las multinacionales. Todo ello pues para dar rienda suelta, ¿no?, a este afán de experimentación formal y narrativa de nuestro autor protagonista. Por supuesto, Soul se recopiló en el tono 84 para ser posteriormente recopilada en tomo, en bonito tomo con solapas de la editorial Two Time. Y es aquí donde Bane y De Felipe nos muestran un futuro distópico en el cual la vida de dos amigos de la infancia pues les ha llevado por caminos distintos. Mientras uno de ellos ha discurrido por la senda del éxito, el otro pues todo lo contrario. Su carrera como escritor ha quedado frustrada y acaba trabajando para una organización que experimenta con marginados. Una historia con formas de thriller donde se denuncia el racismo de la sociedad estadounidense, siendo esta, pues como comentaba antes, pues una de las obras más herméticas y más experimentales de Fernando De Felipe, haciendo uso de flashbacks, textos de apoyo, narración de imágenes sacadas de la tele o un expresivo y violento uso del color, potenciando además la crudeza de sus viñetas. Como curiosidad con Soul y destacando, remarcando esa importancia de la música, ¿no?, dentro de su obra, parece ser que Two Time les dio a los autores 30.000 pesetas para que pudieran dar en la presentación del álbum Soul, que se lee mucho mejor del tirón que serializado en la revista,
añadiría yo, pues les dio 30.000 pelas para que grabasen una especie de banda sonora en casetes, imagino que de forma pues un poco a lo Jack Sparrow, para pues eso, para que las dieran entre el público de la presentación del álbum. Por lo visto estas cintas se agotaron y parece ser que también pues fundió la grabadora, la casete, ¿no? La casete grabadora, ¿no? de Fernando de Felipe. Soul todavía no ha salido por parte de CC, pero ya está anunciado. En 1992 llegaría, creo que, la obra de Fernando de Felipe más popular, más conocida. Bueno, eso creo yo, que no sería otra que El hombre que ríe. Una adaptación bastante libre, ¿no?, de la novela de Víctor Hugo. Por lo visto se ve que el autor en su niñez había leído pues una de estas novelas resumidas, ¿no?, del hombre que ríe, dejándole pues un poco el culo torcido y con ganas, bueno, o sea, que le impresionó mucho, ¿no? Lo cual pues llevó años después a que quisiera adaptar la novela, eso sí, llenando él los vacíos que esta edición resumida, por lo visto muy mal resumida, pero El hombre que ríe también es importante porque aquí ya da comienzo al Fernando de Felipe como autor completo. Una historia articulada en 6 capítulos, en 6 actos como de ópera, que es así como le vendió la moto a Josep Totain para poder publicarla y que también, como mandaban los cánones en la época, pues también se publicó serializada en el Zona 84, para ser, pues eso, recopilada posteriormente en este bonito tomo cartoné de Totain, uno de los últimos que publicó la editorial. La verdad es que muy chulo y que venía acompañado de un extra de lujo. Por eso os comento que este hombre, por lo visto, es muy detallista, ¿no?, en este sentido, que es este librito llamado Bocetos, en el que están pues los borradores, ¿no?, de la historia. Algo, por lo visto, a lo que Totain accedió porque no resultaba muy caro a la hora de producirlo. Y aunque la trágica historia de Gwynplaine, aquel que también inspirase, ¿no?, a Bob Kane y a Bill Finger para crear al Joker, pues no fuera esencialmente fiel a la obra original de Víctor Hugo, poco creo, ¿no?, que la prosa, ¿no?, del autor pudiera adaptarse, ¿no?, a los márgenes del formato. Aquí de Felipe logra plasmar la fuerza dramática de la historia original con un tratamiento del color con fuertes contrastes, dotando a este cómic de un acabado totalmente intenso. Tan intenso como recomendable. Y tras este hombre que ríe de Felipe, junto a su amigo Jaime Bane, pues especularon con la idea de adaptar Macbeth. Lo que pasa es que, bueno, con el miedo de repetirse, al final eso no llegó a ningún lado y llegamos a la siguiente obra recopilada de nuestro autor, que también apareció de forma serializada en el Zona 84, entre pues antes y después de la publicación de El hombre que ríe, que no sería otra que este Marketing y Utopía, que no deja de ser pues eso, una recopilación de historias cortas y anuncios ficticios que aparecieron en la revista de Totain, que en su momento a mí, cuando vi este tomo, pues me atrajo, por supuesto, la portada, donde aparece pues la familia Sawyer, cuyo miembro más popular, más conocido, pues es Caracuero. Y aquí tenemos otra vez al mejor Fernando de Felipe, con 5 historias de relatos distópicos que van desde la entrevista pues, a un asesino de modelos, a un documental sobre el uso de un producto de una empresa química sobre la población mundial sin que ésta sepa nada, o esa historia bastante inquietante, bastante dura, de un chaval que mata a sus padres en un juego de realidad virtual una y otra vez. Todas ellas separadas con anuncios imposibles de catástrofes nucleares, productos alimenticios adulterados, porno cibernético, prótesis ortopédicas tecnológicas muy grotescas o peleas de boxeo entre gente deforme. La verdad es que aquí tenemos una recopilación de historias con el mejor de Felipe, una muestra de su particular y peculiar universo.
En el 93 la editorial Towtime cerraría sus puertas, pero su editor Josiah Towtime pues seguiría pues con su labor como editor ya para la editorial también extinta 5 de la revista Comics International, donde comenzaron a aparecer las primeras historietas de la siguiente obra de Fernando de Felipe, es decir, las primeras historias de este museum que acabaría recopilando Joan Navarro en un bonito tomo, en este, ¿no? Para Glenat España. Siendo este museum pues mi historia favorita, yo creo que es mi cómic favorito de Fernando de Felipe, en el cual pues conoceremos a Headstone, que es una especie de el tío creepy, un horror host que es el guía del museo del coleccionista compulsivo, que más que coleccionismo pues da pie a historias de neuras y obsesiones por parte de sus protagonistas. Aquí encontraremos a coleccionistas, gente que atesora cosas pues tan extrañas, ¿no?, como los botes de los restos de las cenizas de sus familiares, un noble que acapara espacios que le evocan bonitos recuerdos, o una doctora, una señora que va acaparando restos de uñas, de cabello o de otros residuos corporales algo más escatológicos para construirse pues una especie de réplica de sí misma. La verdad es que el Museum acabó siendo premiada en la categoría de mejor obra de autor en el Salón del Cómic de Barcelona en 1994, y es una obra tan recomendable como imprescindible que nos llevaría ya pues a la última incursión de Fernando de Felipe en el mundo del cómic. También para Glenat, también serializada, pero esta vez en la revista Viñetas, que acabarían siendo pues este Black Decker, que supone pues un cambio de registro más acorde a los nuevos tiempos, las películas de Tarantino mediante, de los cuales aparecerían solamente pues 2 de los 3 volúmenes que había planificados, ¿no? Este Deep South y Yellow Moon. Y en Black Decker de Felipe nos lleva a la distópica América del año 2033, al independiente estado de Texas, donde un peligroso mercenario, Black Decker, y su socio Top Chop aceptan la misión de intentar rescatar a un preso de las manos de un militar un tanto psicópata. Como os digo, pues un cambio de registro, un cómic que no tiene más intención que la de entretener, con ese estilo tan característico de Felipe, ese estilo feísta, ¿no?, con esas sonrisas profiden un poco demoníacas, ¿no?, y acompañado pues de violentas estampas y de un humor muy bestia. Destacar pues la serie ficticia de los frikis, que bueno, que la verdad es que os recomiendo que leáis este cómic, aunque esté inacabado, la verdad es que mola mucho. Es de suponer que CC lo acabará reeditando también. Y la verdad es que no sé si después de pues este Yellow Moon, que sería pues el parón de la producción comiquera de Felipe, habrá algún tipo de sorpresa más. Os recomiendo que veáis esta entrevista que vi en un canal de YouTube, en el cual pues le entrevistaron hace un añito y hablaba de pues que le apetecía sacar esta colección, aunque en esos momentos parece ser que estaba pues eso, como un proyecto más, estaba ahí en el limbo, ¿no? Tenía algún tipo de trato con la editorial, y también hablaba de algún otro proyecto que le apetecía hacer en combinación con prosa e ilustración. Os recomiendo este vídeo, miradlo, echadle un vistazo, porque la verdad es que es muy interesante, puesto que, como muchos de los fans de Fernando de Felipe, yo también espero sus regresos. Cualquier cosa que haga este hombre será, pues por mi parte, bien recibida. La verdad es que le echo mucho de menos. Creo que dejó un hueco bastante importante dentro de la producción nacional. Y aquí me quedo. Espero que os haya gustado este vídeo. Como os he comentado, ya sé que los vídeos de cómics no se suelen ver. Tampoco es que este canal esté especializado en cómic. Bueno, en realidad tampoco está especializado en nada. Está especializado en cosas que me enrollan, ¿no? Sobre todo pelis, ¿no? Pero bueno, me hacía ganas hablar de este buen señor. La verdad es que le admiro su trabajo, me gusta mucho, y por las veces que le he escuchado creo que es un tío súper culto, ¿no? Y la verdad es que muy interesante. Así que sin más, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais
un pulgar hacia arriba. Tenéis ahí la caja de comentarios para ponerme lo que queráis. Si lo conocíais, cuál de sus obras es vuestra favorita, bueno, o lo que os vengan ganas. Si os ha gustado el vídeo, si queréis que repita este tipo de vídeos, ya sabéis que mi casa es vuestra casa. Por lo demás, lo de siempre. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, pues ya sabéis, suscribiros. Ya sabéis que vuestro feedback es fundamental para motivarme y seguir haciendo más vídeos que nutran este humilde canal. Así que tanto un servidor como Howard el Falso, nos despedimos hasta un próximo vídeo que esperamos sea más temprano que tarde. Así que hasta la próxima, Weirdos. Despídete, Howard. Adiós, weirdos, quack.